¿Todos tienen Biblia, hermanos? Está bien, gracias. Ahora sí está perfecto todo. Para empezar, es un deleite seguir estudiando esta carta y darle gracias a Dios por todos ustedes que cada semana se esfuerzan por conocer más la palabra de Dios y con ello ser eficientes. Escúchame bien, al conocer la palabra de Dios, somos eficientes más y más en la obra de evangelización. Nuestra gran misión de iglesia, lo principal que tiene que tener una iglesia, la misión de la iglesia es evangelizar. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no tenemos la capacitación adecuada ni el conocimiento adecuado? ¿No te parece? ¿No te parece? Podemos hacer grandes esfuerzos misioneros, pero si no tenemos la claridad del conocimiento de la palabra de Dios, el mensaje que vamos a dar o las misiones que se van a armar van a ser demasiado tenues, es decir, no va a llegar, no va a ser el único mensaje que transforma, sino que vamos a tener cualquier tipo de actividad que nosotros pensamos que es piadosa, pero que no llega al punto central. Entonces lo mejor que podemos hacer es conocer más la palabra de Dios y con ello ser eficientes en la obra de evangelización, la cual es el mandato por excelencia de Dios a su iglesia. Mientras usted más conoce de Cristo y madura en la fe, es cada vez más eficiente en el evangelismo. ¿Está de acuerdo conmigo? Mientras más conoce de Cristo, madura en la fe, es cada vez más eficiente en el evangelismo. Lo contrario también es una realidad. Mientras menos sepas de Dios y sigas dando vueltas en tus propias teorías de quién es Dios, será ineficiente su tarea evangelizadora. Si yo sé eso con claridad, si lo que te estoy dando es claro en tu mente, si yo sé eso, imagínate que tú o yo somos enemigos de la obra de Dios. Por favor, imagínate esto por un instante. Si yo soy enemigo de la obra de Dios o tú eres enemigo de la obra de Dios, entendiendo bien que a más conocimiento soy más eficiente en la obra evangelizadora, si yo soy enemigo de la obra de Dios, ¿cuál sería mi tarea más eficiente hacia usted? Si soy su enemigo, si soy enemigo de la obra de Dios, ¿cuál sería la tarea más eficiente que puedo hacer? Hacer todo lo posible para que ocupes tu tiempo en toda actividad linda, en buscar moralidad y ética, pero no el estudio serio de la palabra de Dios. ¿Se han dado cuenta que eso es lo que pasa, lo que abunda? Claro, es decir, te puedo entretener en las mejores actividades, pero mientras no hay un conocimiento serio de la palabra de Dios, la obra evangelizadora va a ser ineficiente. Entonces yo, como soy tu enemigo, quiero que la obra evangelizadora, que es lo principal, sea ineficiente, entonces te desvío del centro, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Y ustedes lo han estudiado aquí también, y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque lo que produce la palabra de Dios es la eficiencia en la evangelización. Pablo lo diría así, ¿se acuerdan de Filipenses 1:9? Pablo lo diría, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Es lógico, la palabra de Dios salva, la palabra de Dios santifica. Muy bien, ¿se acuerdan de 2 Timoteo 3:15? ¿Se acuerdan de 2 Timoteo 3:15? Que lo estamos viendo en 2 Timoteo, lo estamos viendo ya hace como 3-4 semanas. Déjame leerlo un poquito. Desde la niñez has sabido, Pablo le dice a Timoteo, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios salva, la palabra de Dios santifica. El conocimiento de la palabra de Dios entonces es nuestro poder. El único método divino establecido por el mismo Dios para la salvación es la predicación correcta de la palabra de Dios. Esto es prioritario entender en la iglesia,
para no estorbar, escuchen bien, es prioritario entender esto para no estorbar ni cambiar el punto central en la iglesia. Prioritario. Y eso tenemos que enfatizar. Nuestro congreso misionero, nuestro congreso de evangelización tiene que enfatizar eso. Es prioritario. La palabra de Dios, la predicación correcta del evangelio es nuestro centro, para no estorbar el punto central. Por ello Pablo desde el verso 15 del capítulo 1, abre tu Biblia en Filipenses, ya está abierta ahí. Pablo en el capítulo 1, verso 15 de Filipenses hasta el verso 18, nos recordó las motivaciones. ¿Se acuerdan las motivaciones de la predicación de la palabra? Las motivaciones. Y aunque hay gente que predica, explica Pablo desde el capítulo 1, verso 15 al 18, aunque hay gente que predica con motivaciones equivocadas, según el texto, él se goza. ¿Por qué se goza si están predicando con motivaciones equivocadas? ¿Por qué se goza? Claro, lo hemos visto. ¿Por qué? Porque igual Cristo es correctamente anunciado. Sí, se puede. Entonces la pregunta es, ¿se puede predicar correctamente el mensaje pero con motivaciones incorrectas? Sí, claro que sí, eso ya lo hemos hablado y ya hemos puesto ejemplos y hemos enseñado eso, claro que sí, pero Pablo acá no se goza porque esté predicando herejías y no importa, aunque sea mencionan a Cristo, no. Se goza porque la predicación es correcta, aunque con motivaciones internas incorrectas. Pero él se goza igual porque están anunciando correctamente a Cristo. ¿Por qué? Porque él sabe que anunciar correctamente a Cristo salva, anunciar correctamente a Cristo santifica. ¿Estamos bien hasta ahí? Verso 18 del capítulo 1 dice, ¿lo tienen ahí? Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué hermoso es revisar textos que ya hemos estudiado detalladamente, ¿no? Cómo nuestra mente lo toma distinto. Es anunciado, entonces hay poder de salvación, y si hay salvación, hermanos, para seguir el tren de pensamiento de Filipenses, si hay salvación, hay convicciones que dan gozo, y eso vimos del verso 19 al 26 del capítulo 1, y esas convicciones que se presentan con la salvación, me hace parte de la familia de Dios, soy salvo, tengo convicciones, soy parte de la familia de Dios, y por ello puedo entender, ahora sí, como parte de la familia de Dios, como miembro de la familia de Dios, puedo entender lo que Dios le pide. ¿A quién? A su iglesia. ¿Se acuerdan que vimos lo que Dios pide a su iglesia? Desde el verso 27 al verso 30, lo que Dios le pide a su iglesia. Y ahora en el capítulo 2 empieza con un por tanto. Miren el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, verso 1. ¿Lo ven ahí? Por tanto. ¿Cuál es la base? ¿Por qué habla de por tanto? O sea, toma lo anterior. ¿Y la pregunta es, cuál es la base para la unidad espiritual? Y de la semana pasada hemos empezado a hablar de la unidad espiritual. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Estuvieron aquí? Perfecto. Mire el verso 2, la parte B del verso 2. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Lo ven ahí? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero la pregunta sigue, ¿cuál es la base para la unidad espiritual? Y lo vemos en el verso 1. Mira el verso 1, la primera parte del verso 1. ¿Están bien? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. ¿Cuál es la base para la unidad espiritual? Cristo. ¿Cuál es? Por favor, quiero que me respondan porque esto es clave para la unidad espiritual real. ¿Cuál es la base? ¿Quién es la base para la unidad espiritual? Cristo, solo Cristo. Escuchen bien, fuera de Cristo, por favor escuchen bien, fuera de Cristo no hay unidad espiritual. ¿Está claro? Hermano, vimos la semana pasada a detalle que la base es Cristo, pero escuchen bien, fuera de Cristo, atiéndanme por favor, fuera de Cristo no puede haber unidad
espiritual. La unidad espiritual no se puede mantener, escúchenme bien, en lo exterior. Es decir, si tú intentas mantener unidad espiritual ajustando lo externo, obligando a las personas para conservar un sistema, pensando que así conservas la unidad, estás equivocado. La unidad no es externa. Si no es externa, ¿cómo es? Interna. La unidad es interna, es Cristo, en Cristo. Hay iglesias, por ejemplo, que forman gobiernos jerárquicos. ¿Para qué forman gobiernos jerárquicos? Justamente, dicen ellos, para conservar la unidad y que nadie los desvíe y que nadie se mete en la unidad. Entonces son sistemas jerárquicos, pero en realidad quiero mostrarte que la unidad no es externo. Yo no puedo mantener la unidad, hermano, siendo un jerarca y entonces controlando a todo el mundo con sistemas o estructuras, porque la unidad espiritual es eso, es interna, es espiritual. ¿Quién es la base de la unidad? Cristo, Cristo. A mí me encanta lo que dice el doctor Martin Lloyd-Jones, el gran expositor de la Biblia, el galés. Decía en su libro sobre el estudio de Juan 17, él tiene un libro de Juan 17, y él dice, algunas personas piensan en términos de unidad externa, una unidad formal y organizativa, pero mientras nuestro Señor enseña constantemente lo que debemos calificar como unidad interior. Fin de la cita. Me encanta cómo lo explica. Es interior, la unidad es Cristo, esa es la base. Entonces la base de la unidad es Cristo, 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 Cristo. ¿Podemos tener unidad espiritual en forma externa? No, no se puede, no va a fracasar. En algún momento eso se va a romper porque la unidad es interior, es interna, es Cristo. Juan 17:10, creo que es un buen pasaje para poder verlo un poco más claro esto. La unidad es muy importante, hermanos, la unidad espiritual es muy importante. Y nos va a librar, conociendo esto, nos va a librar de muchas cosas. Juan 17:10, Jesús está orando al Padre y dice, y todo lo mío, ¿lo tienen ahí? Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y Jesús le dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no entendemos la base de la unidad? O sea, que es interna, que es espiritual, que solo es Cristo. Cristo. ¿Qué pasa cuando no entendemos bien? Bueno, hay peligro. ¿Cuál? Que podemos inventar unidad. Escúchame bien y analiza bien esto. Podemos estar inventando unidad con grupos, con otros grupos que no se ajustan a Cristo. Repito, no tener claro que la unidad espiritual, la base es solo Cristo como Señor. Al no tener claro eso, podemos ajustarnos a otros grupos que ellos no se ajustan a Cristo. Nosotros nos acoplamos, ellos no se ajustan a Cristo. Negociamos la verdad y nos mimetizamos. Empezamos a decir, no importa la teología, no importa la doctrina, no importa la verdad, seamos unidos. ¿Me dejo entender? Seamos unidos. La pregunta es, ¿diría eso Jesús? Claro que no. Ese diálogo con Pilato, hay un diálogo con Pilato en Juan capítulo 18, desde el verso 36, es muy revelador. Juan 18, 36. Juan 18, 36. Respondió Jesús. ¿Están ahí? Solamente es un ratito. Respondió Jesús. ¿Qué cosa dice? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían porque yo
no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Damas y caballeros, la verdad es nuestro estandarte. El peligro de no entender la unidad espiritual, el peligro de no entender que es solo Cristo y el señorío de Cristo, Él nos da la unidad espiritual. El peligro es que empezamos a ajustarnos a grupos que no tienen a Cristo, que ellos no están con Cristo, pero como tenemos algo en común, nos hacemos como partidarios, porque tenemos algo en común, y empezamos a hipotecar la verdad. El doctor R.C. Sproul dijo lo siguiente: la verdad es tan importante que no la podemos matar para buscar la paz. Fin de la cita. ¿Qué pasa cuando no entendemos la unidad en la iglesia? Dejamos de lado la verdad, ¿y qué se nos viene como una catarata y como un huracán cuando dejas de lado la verdad? Bueno, lo primero que se puede venir es el ecumenismo, ¿verdad? No tenemos claro la unidad espiritual. O sea, claro, queremos unidad, pero no entendemos que la unidad espiritual es solo Cristo. Entonces de pronto ya nos desubicamos, y lo que vamos a tener como una catarata, hermanos, es el ecumenismo. En primer lugar, o sea, que quieren que me una con diferentes grupos de creencias sin importar la teología, solo fomentemos la unidad. Hay una palabrita que no sé si la han escuchado, que es cobeligerancia. Es una palabrita que, es decir, hacen alianzas contra un enemigo, hacemos alianzas contra un enemigo en común. Nos unimos, por ejemplo, con los católicos romanos o con los mormones para luchar contra el aborto, por ejemplo. Bueno, eso trae el no entender bien la unidad espiritual, que la base es Cristo. Ese es el problema. También, ¿qué cosa nos viene como un huracán? El posmodernismo, y con esto las iglesias emergentes, que dicho sea de paso, las iglesias emergentes han crecido muchísimo, justamente por esto, porque no se tiene claro la unidad. El posmodernismo, el doctor Albert Mohler la define así: alergia a la verdad absoluta. El posmodernismo es igual, dice él, la alergia a la verdad absoluta. ¿Qué produce la alergia a la verdad absoluta? Bueno, lo que produce justamente iglesias emergentes. ¿Y qué son iglesias emergentes? Por favor, mire el peligro de no entender la unidad. Iglesias emergentes son los lugares donde la mayor atracción a las son las personas, y sobre todo la gente joven, es no lidiar con la teología. Esa es la mayor atracción, no lidiar con la teología. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que lidiar con la teología? Porque eso divide. Hagamos charlas donde el pastor está informalmente vestido, no confronta, no se habla de la condición pecadora, es atrayente, por supuesto, lleno de colores, muebles en lugar de bancas, todo oscuro, apagan las luces, hay un solo foco, y ofrecen literatura relativa. Ese tipo de iglesias emergentes han salido y están en una explosión efervescente justamente por el posmodernismo, justamente por no entender que la unidad espiritual solo se logra con la base. ¿Y cuál es la base? Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Todo lo que trae no entender este tema, no entender. Cierro la introducción con el teólogo Bonhoeffer, el cual nos va a empalmar con nuestro texto de hoy. El teólogo Bonhoeffer, en su libro Vida en Comunidad, en su primer capítulo, él dice lo siguiente: la hermandad, él está hablando de la unidad, la hermandad, la unidad cristiana, no es un ideal que debes realizar, es una realidad que Dios creó en Cristo, en la que debes participar. Repito, la hermandad, o sea, está hablando de la unidad cristiana, no es un ideal que debes realizar, es una realidad que Dios creó en Cristo,
en la que debes participar. Fin de la cita. Ya teniendo en mente el contexto de unidad, o lo que quería llegar con la unidad, quiero hablar hoy de la correcta participación. O sea, nosotros tenemos que entender que la unidad es espiritual. ¿La base quién es? Cristo. Muy claro. Ya sabes cuál es el peligro rápidamente de no tener eso claro. Jala todo un problema en nuestra congregación. Sería una tragedia en nuestra congregación no tener claro que usted y yo estamos unidos espiritualmente por Cristo, en Cristo. No podemos tener unidad espiritual si no es en Cristo. No se puede. No se puede. Entonces eso ya está claro. Eso de verdad que quería que esté claro para no correr ese riesgo como iglesia en los años que vienen. Teniendo en mente esto, quiero entrar al texto de hoy en Filipenses capítulo 2. Regresamos a Filipenses. Quiero hablarte hoy de la correcta participación en la unidad. El hermano Bonhoeffer, cuando escribió esto, habla de que la unidad cristiana no es un ideal que debes realizar, sino es que Dios la creó en Cristo para que tú participes como creyente, unido a Cristo, unido a tus hermanos, pero para que tú participes. Y esto me da pie para hablarte hoy de la correcta participación en la unidad. ¿Cómo debemos participar en la unidad? Ya sé que la base es Cristo, ya vimos todas las implicancias la semana pasada de esto de la base, que es Cristo, pero ¿cómo participamos? ¿Cómo es la correcta participación en la unidad? Pues como apunta el autor William Barclay dice esto sobre el libro de Filipenses. Él dice: el único peligro que amenazaba a los filipenses era la falta de unidad. Y en un sentido, dice Barclay, escucha bien, esto me hizo pensar, en un sentido, esa es la amenaza de toda iglesia sana. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Barclay dice, estudiando Filipenses, el peligro que amenaza a Filipenses, o el más grande peligro, era la falta de unidad, pero en un sentido esa es la amenaza a toda iglesia sana. Entonces, ¿cómo participamos correctamente en la unidad, en la cual tenemos claro que la base de la unidad es Cristo? Perfecto. Verso 3 y 4, Filipenses 2, 3 y 4. ¿Están bien hasta ahí? Podemos continuar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Quisiera presentarte ahí 4 elementos obvios que emanan del texto para participar correctamente de la unidad espiritual que Dios nos ha dado a través de Cristo. 4 elementos obvios ahí. El primero de ellos es, ahí está en el texto, el primero de ellos, nada hagáis por contienda. Es el primer elemento para participar correctamente en una unidad. Sígueme por favor, verso 3, comenzamos. Nada hagáis por contienda. Voy a dar 4 elementos, los vamos a tratar de explicar. El primero de ellos, nada hagáis por contienda. Verso 3, ¿cómo empieza el verso 3? No inventé nada, ahí está. Nada hagáis por contienda, primer elemento. Nada empieza con un negativo, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Negativo. Es muy importante esto, van a notar. Empieza con un negativo. Nada hagáis por contienda. La palabra contienda, eriteia, es una palabra muy interesante de estudiar porque eriteia significa intriga. Intriga. Buscar, el sentido de eriteia, cómo lo utilizan acá, es buscar todo beneficio personal. Escucha, en el interior, sin tomar en cuenta a nadie. Eriteia, cuando dice nada hagáis por contienda, la palabra contienda, eriteia, es la palabra intriga literalmente. Pero ¿por qué se habla intriga? Me intrigó saber por qué dice intriga. ¿Qué es? El sentido es buscar todo beneficio personal en el interior. O sea, yo lo cocino dentro.
Todo lo que hago es para mi beneficio personal sin tomar en cuenta a nadie. Escucha bien, es la exaltación personal en medio de otro. Entendiendo eso, es obvio que se utilice para rivalidad entre personas o luchas internas. Como ves, el entender lo que es eriteia o contienda, es obvio que se utilice no solo para rivalidad, sino que también es obvio que rechaza en la práctica la unidad. Esto es un daño a la unidad. Eso pasaba en la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado la iglesia de Corinto? ¿Han escuchado la iglesia de Corinto? Full contiendas, las contiendas se relacionan con divisiones en la iglesia. Divisiones por intereses internos personales. Revisa un poco 1 Corintios 1:10, el primer capítulo de 1 Corintios. Mira cómo se menciona eriteia ahí, o intriga, o buscar todo beneficio personal interior sin tomar en cuenta a nadie. Os ruego, pues, ¿están en 1 Corintios 1:10? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Por qué? Dice el apóstol, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué hay? ¿A qué te refieres, Pablo, aquí? Quiero decir, verso 12, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Obviamente, cuando se habla de contiendas, se habla de divisiones, obviamente te das cuenta por la palabra que has estudiado, eriteia, que aquí nadie se ponía en un bando para hacerlo súper piadoso, ¿verdad? ¿Entendemos por qué? Es decir, por intereses personales. Exaltación personal. Por supuesto, externamente no lo notas, es internamente, lo cocinamos internamente, pero nos vamos a un bando no por una forma de piedad, sino por una exaltación personal. En el ministerio, en el servicio, buscamos en nuestro interior hacer algo para tener una propia exaltación personal. Eso es un peligro, eso daña la unidad espiritual. Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 16, que sería muy sano ir, dice: porque donde hay celos y contención, quisiera que lo veas tú, porque es bueno para marcarlo, muy importante, Santiago 3, 16, porque donde hay celos y contención, escucha, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Escucharon bien? Esto no es un temita, ¿eh? La contención, eriteia, intriga, no tiene un buen puerto. Es un peligro. Esto es tan serio y va fuertemente en contra de la unidad. Pablo menciona la contienda como obra de la carne. Escuchen bien, esto es tan serio que Pablo, en su lista negra, coloca la contienda como obra de la carne. Solamente apúntalo, yo te lo dicto, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo, que son adulterio, fornicación, Gálatas 5:19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, ¿qué tal listita? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué lista, eh? ¿Qué lista? Obra directa de la carne. Contención. Cuidado con lo que cocinamos en nuestro interior. Cuidado con andar en la iglesia de Cristo buscando en nuestro interior la exaltación personal.
Eso es muy importante y cada uno de nosotros tenemos que exponernos ante esto porque realmente si no, la palabra de Dios no nos clarifica, podemos estar creyendo que estamos caminando así como los de Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de, ¿no? Muy piadosamente, pero lo que buscamos al obrar en la iglesia es exaltación personal. Hay que tener mucho cuidado, porque esto es un peligro para la unidad. Como ves, desemboca terriblemente en una perturbación y obra perversa. Hay que tener mucho cuidado y hay que cuidarnos de esto. Segundo elemento, ¿cómo participamos correctamente de la unidad? El primer elemento, ¿cuál es? Nada hagáis por contienda. Segundo elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? Muy bien, pero así lo he puesto justamente como lo han dicho algunos. Nada hagáis por ahora vanagloria. Mira, vamos a leer el verso 3 otra vez en Filipenses 2. Es un mensaje muy sencillo, muy profundo para nosotros como iglesia, pero muy sencillo para tratar de hacerle un bosquejo. Van a ver que está ahí. Nada hagáis por vanagloria, así le he puesto, pero el texto dice, nada hagáis por contienda o por... La palabra vanagloria, ahí, es la palabra kenodoxia. Creo que lo he puesto en la hoja, ¿verdad? Sí. Yo te estoy hablando como si te estuviera en un descubrimiento, ¿no? ¿Ah? Lo estoy haciendo para exaltación interna, creo. Como un descubrimiento del griego, pero ahí está, ¿no? Ahí está. Ya bueno, kenodoxia. Kenos es vano, doxa es gloria, donde sale, ¿se acuerdan? ¿Han escuchado ustedes la palabra doxología? Ahí está, ¿no? Doxa, kenos, vano, doxa, gloria. Si hablamos de contienda, primero es buscar internamente su exaltación, pero vanagloria es mostrar, escúchenme bien, ¿están bien? ¿Están bien, hermanos? ¿Sí? Escucho intentos de hablar en lenguas, algo así, ¿están bien? Eso ya cesó, lo vamos a explicar en Eclesía, ya cesó. Si bien hemos aprendido que contienda es buscar internamente su exaltación, pero vanagloria es, escucha, mostrar obviamente su altivez. Ya no internamente, sino mostrar su altivez. Creo que la mejor descripción en la Escritura para vanagloria es altivez. Altivez, he estado viendo algunos textos paralelos, creo que la mejor descripción es altivez. Romanos 1:30, cuando el autor de Romanos, el apóstol Pablo, habla de la depravación del ser humano, de lo que es el ser humano, él dice en Romanos 1:30, da también otra lista, y mira lo que dice, hablando de la depravación del hombre, que nosotros lo hemos estudiado, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, altivos, es mostrar altivez, es mostrar obviamente mi altivez. Gálatas 6:3, lo puedes apuntar. El apóstol Pablo a la iglesia de Galacia les dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esto me llevó a pensar tanto, hermanos, tanto de tanta gente que puede tratar de opinar en las redes teológicamente y no sabe nada. Toma autoridad que no tiene. No se sabe. Yo a veces siempre pongo el ejemplo de, tenemos aquí en la congregación una persona que constantemente opera. Él es un médico que constantemente opera. Tú dices, ¿dónde está el hermano? Nuestro hermano Percy está operando. El hombre está operando porque él es una eminencia en lo que hace. Y yo siempre he pensado, ¿qué sería si yo le digo al hermano Percy, hermano, tú que tienes un estudio enorme, que eres presidente de esta rama y que vas a Brasil a cada rato a dar conferencias, le digo, hermano, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar a coser el labio de los niños.
Entonces el hermano seguramente es buena gente, entonces me mira y me dice, bueno, a ver, pues no, te escucharé. Pero en realidad yo no tengo autoridad para decirle eso porque yo no sé nada del labio leporino, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a atrever, no? Pero yo veo que hay gente que toma la Biblia, da expresiones bíblicas. Claro, una cosa es consultar y aprender y juntos aprendemos, y otra cosa es que agarren la Biblia y que hagan un desarme como diciendo, bueno, la autoridad soy yo. Y esto, hermanos, es altivez. Mostrar altivez. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos. Yo creo que todos nosotros somos aprendices de la palabra y todos nosotros seguimos aprendiendo y capacitándonos. Pero Dios llama a gente para poder guiar a su iglesia. Dios los llama, ¿por qué los llama? Por gracia. Y creo que gracias a Dios por eso que tenemos tantos maestros a través de la historia que nos han enseñado tanto. Pero hay que tener mucho cuidado a poder dar ese tipo de opiniones o desechando a algunos maestros que por la historia son excelentes y desechándolos como si nosotros fuéramos la autoridad. Eso es altivez. Bueno, creo que es un ejemplo muy claro. Altivez. Eso afecta a la unidad, hermanos. Eso afecta a la unidad. La altivez. Y tenemos que evaluarnos nosotros también, porque si en la iglesia hay o contienda o vanagloria, afecta a la unidad. Usted quiere caminar correctamente en la unidad y yo también, entonces cuidarnos de la contienda y vanagloria. ¿Y usted cree que esto le puede afectar a usted y a mí? ¿Usted cree eso? Por supuesto, hermanos. Claro. Nosotros somos un peligro latente. Por eso que es bueno para nosotros examinarnos en la palabra de Dios y ser realmente conscientes de quiénes somos delante de Dios. Por eso que aquí Pablo lo que hace, va a presentar una contrapropuesta. Los dos fueron negativos, ¿se acuerdan? No hagáis nada por contienda, no hagáis nada por vanagloria. Pero aquí Pablo, el elemento número 3, lo coloca como una contrapropuesta, pues hasta ahora todo está en negativo. ¿Cuál es la contrapropuesta contra la contienda, contra la vanagloria? ¿Cuál es la contrapropuesta? ¿La qué? Dios mío, ustedes hubieran hecho el bosquejo, están excelentes. Gracias, hermanos, qué alegría. Claro, yo he puesto ahí, sino con humildad. El tercer elemento para caminar correctamente en la unidad en la iglesia es no con contienda, no con vanagloria, y te voy a dar una contrapropuesta, sino con humildad. Nada hagáis por contienda, mira el verso 3, o por vanagloria, antes bien con humildad. Y tenemos que seguir, porque ahí está el concepto de humildad. Mira el concepto, creo que es el mejor concepto que da la Biblia de humildad. Humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué, hermanos? Repito, escuchen el concepto de humildad, porque a veces decimos, oye, esta persona no tiene dinero, es humilde. No. Mira el concepto, míralo, por favor. El concepto de humildad, estamos en el elemento 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Está la contrapropuesta en positivo. Después de los dos negativos, positivo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nos detenemos ahí. Imagínate, por favor, solamente imagínate esto, que la iglesia de Cristo entienda ese principio. ¿Cómo sería la iglesia de Cristo con este principio? Hermano, por favor, piensa conmigo. ¿Qué pasaría si la iglesia de Cristo entiende este principio? Es su vida. Esta característica, este elemento majestuoso que da el Espíritu Santo cuando tenemos unidad, y la unidad es en Cristo. Imagínate que entendamos eso con claridad. ¿Cómo sería la iglesia? Te estimo a ti como superior a mí. Te doy a ti como superior a mí. Qué hermoso es eso, ¿no te parece una enseñanza hermosa? Dicho sea de paso, la humildad no era una virtud hace 2000 años cuando hablaba Pablo, ¿Escucharon lo que les dije? Esto era una bomba,
Porque para ese momento, sobre todo con toda la potencia romana encima, la humildad era una vergüenza, no era una virtud. Lo que está diciendo aquí, y que obviamente después de 2000 años no tenemos esa fuerza y ese sentido, al final lo voy a recordar también, es que lo que está diciendo es contracultura. Los que están en unidad espiritual contrarrestan la contienda y la vanagloria con la humildad. ¿Y cómo es esto? Mirando a los demás como superiores. O sea, alguien viene, algo práctico, ¿no? Alguien viene en la iglesia, un hermano, una hermana, y de pronto te habla mal, te habla feo. Entonces, lo que debes hacer es ir a tu casa y orar que el Señor la reprenda. No. Antes de poder hablar y decirle en algún momento, obviamente, mi hermano, cuidado, me has hecho sentir mal, ¿no? Bien, pero antes de eso es mirar y comprender y decir, bueno, yo lo veo como superior a mí, quizá algo de lo que dice tiene razón. Por no decir casi todo lo que dice, tiene razón. O por no decir, felizmente no me conoce más. O sea, yo estaba pensando, con solo ese principio, qué sé yo, esto es increíble. Esto es increíble. La humildad. La palabra humildad es larguísima en el griego, pero se las he puesto, ¿no? Caramba, quería decírsela y sorprenderlos. Tapeinosune. Naproxeno es una pastilla, me parece. El significado de esto es un profundo, escucha el significado, por favor. Es un profundo sentido, escucha, por favor, de lo que significa tapeinosune. Es un sentido profundo de pequeñez de uno mismo. Pero esto es absolutamente denigrante para ti y para mí. Es un profundo sentido de pequeñez de uno mismo. O sea, damas y caballeros, baja autoestima. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. ¿Cuál es el pedido para los seguidores de Cristo según Lucas 14:26? Muy bien. Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, hijos, hermanos y hermanas, y escucha, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Escucharon bien lo que les dije? No puede ser mi discípulo. Mi propia vida es nada. ¿Te has percatado que no puede ser mi discípulo? Esto es como decir, Jesús, esto es el ABC, esto es el coquito, esto es la entrada, esto es lo elemental. ¿Te imaginas eso? Esto es lo elemental del cristianismo. El ABC es venir a Cristo, entendiendo que yo digo realmente frente a ti, no soy nada, aborrezco mi propia vida. Esto es increíble. Eso habla de humildad. Así empieza uno la vida cristiana. La palabra humildad se repite 7 veces en el Nuevo Testamento, 7 veces, pero la mejor explicación de humildad está aquí en el texto que nos ha tocado hoy. La mejor explicación de humildad está aquí, en el 2:3 que estamos leyendo. Creo que es la mejor enseñanza de humildad. Estimando, mira el concepto, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Te vas a olvidar de eso? No. Hoy yo también estoy así, mirando y mirando, porque esto tiene que ser un himno en mi vida, en tu vida, para que no corra ningún tipo de peligro ni afecte la unidad. Escúcheme bien. Estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo. Lo que estamos viendo, humildad, es lo contrario a una alta autoestima. Es por ello que la Biblia, escúchame bien, tiene un problema directo con la enseñanza psicológica moderna. ¿Te das cuenta cuál es el problema directo? Eso es un problema directo
con la enseñanza psicológica, no con la palabra psicología. Tiene un problema con la enseñanza directa, con las bases de cada uno. Tiene un problema directo. La primera bienaventuranza que Jesús dio, que es la bisagra que abre las 7 restantes, ¿cómo empieza? ¿Se acuerdan? Bienaventurados los tocos. ¿Se acuerdan de esa palabra? Esa palabrita tocos, que es mendigo. Muy bien, gracias, hermanos. Mendigo. O sea, estoy quebrado, insignificante, nada delante de Dios. Y es ahí, y solo ahí, que la bienaventuranza continúa. Bienaventurados los tocos, los pobres en espíritu. ¿Por qué bienaventurados? Dilo, por favor. Porque de ellos, en el griego es de ellos y solo de ellos, hace un énfasis ahí, de ellos y solo de ellos es el reino de los cielos. O sea, al entender quién soy, al tener una bajeza frente a una pequeñez, entonces entro al reino de los cielos, pero no quiere decir que tengo esa bajeza, entiendo quién soy, entro al reino de los cielos y ahora sí, soy un campeón. No. No. Toda mi vida se rinde a Cristo. ¿Me dejo entender, hermanos? La humildad es clave. El apóstol Pablo se define así, 1 Corintios 15:9, apúntalo, yo te lo dicto, por cuestión tiempo. Porque yo soy, escucha cómo se define el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿A qué se refiere que es el más pequeño de los apóstoles? ¿Que es el más chatín? ¿Pedro es más alto? ¿A qué se refiere? Así es. Él se está viendo, y tú dices, ay, qué falsa humildad. Ay, sí, Pablo, sí, claro. No, y él dice, en verdad, ¿por qué? Porque no soy digno de ser llamado apóstol. Y empieza a decir, ¿por qué? Yo perseguía la iglesia. En mi mente está la muerte de ese tremendo predicador como Esteban. Yo en verdad soy el más insignificante. Me di cuenta frente a Dios que necesitaba toda mi vida. Quería yo justicia por mi propia cuenta. Hasta que encontré de verdad a Cristo y me di cuenta mi insignificancia. Así entré al reino de los cielos. ¿Cómo andas correctamente en unidad? No por contienda, no por vanagloria, sino, ¿cuál es la propuesta? Contrapropuesta, con humildad. ¿Están bien hasta ahí? Vamos al cuarto elemento. Seguimos en el texto, la cuarta o el cuarto elemento. No solo por contienda, por vanagloria, no contienda, no vanagloria, sino humildad, sino que el cuarto elemento es no solo por lo suyo. Y aquí he hecho una combinación, he podido hacer 5 elementos en realidad, pero creo que esta última tiene mucha relación y por eso lo he colocado solo como uno solo en cuarto elemento. No solo por lo suyo, así lo he puesto, no solo por lo suyo. Verso 4, mira el verso 4. Desde el verso 3 lo voy a leer. Nada hagáis por contienda. ¿Hasta ahí lo entendemos? O por vanagloria. ¿Está bien? Antes bien con contrapropuesta, humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Ese es el concepto de humildad. Ahora vamos al cuarto punto. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también. ¿Cada cual qué? También, por si acaso. Cada cual también por lo de los demás a los otros. Muy bien. Es la claridad. Aquí, hermanos, es este cuarto elemento, por eso lo voy a poner junto, espero que pueda ser claro aquí. Es la claridad del amor entre los hermanos que Dios coloca cuando somos de Él. ¿Se acuerdan el tema que estamos tratando? ¿Cuál es el tema que estamos tratando? Quiero escucharlos, no solamente al pastor, quiero escucharlo a ustedes también. ¿Cuál es el tema? Él me sopló todo el bosquejo, él se lo sabe, pero usted, ¿cuál es? La unidad. No, yo lo he trabajado. La unidad, es la unidad. La unidad solamente se obtiene como base. ¿Quién es la base de la unidad?
Cristo, Cristo. Es la claridad del amor entre hermanos que Dios coloca cuando somos de Él. La propuesta en negativo, mira ahí el texto, no mirando. La propuesta primera es en negativo, no mirando. Y la contrapropuesta, por eso lo puse junto, es positivo, sino cada cual. Así como en las anteriores, en negativo se contestan con el positivo de la humildad, ahora es la misma idea. El negativo, no mirar cada uno solo por lo suyo, se contesta con mirando también por los demás. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Por eso lo puse junto. Esto es hermoso, hermanos. Una de las más grandes insignias de la salvación es que, escuchen bien, una de las más grandes insignias de que tú y yo somos salvados es que nos amamos. ¿Escucharon lo que les dije? Que nos amamos con amor entrañable. Que me importa, por favor, imagínense, te importa personas que son tus hermanos en Cristo. Eso es una insignia. Primera de Juan 2:10. Te voy a dar algunos versículos, apúntalos por favor, porque estoy a poco tiempo. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo, dice 1 Juan 2:10. Verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces uno diría aquí en la congregación, pero Jorge, ¿sabes qué? Yo no aborrezco a mi hermano. Yo no aborrezco, pero ¿saben qué? Juan continúa en el capítulo 3 hablando de esto. Y 1 Juan 3:16 dice, y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, hablando de Jesús. También nosotros debemos, escucha este estándar, poner nuestras vidas por los hermanos. Jorge, ¿no te parece esto? Qué exagerado es esto, Poner nuestra vida por los hermanos. ¿Cómo es esto? El verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, escucha la pregunta, por favor. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? O sea, claro, podemos decir, no, bueno, yo no aborrezco a mi hermano, Pero aquí el planteamiento es que tenemos un interés mutuo, es decir, usted se preocupa por su hermano se preocupa por usted, y vivimos así. ¿Cómo sería un entendimiento en una iglesia de esto? ¿No te parece fabuloso? ¿Por qué? ¿Y de dónde viene eso? ¿De que eres bien bueno? ¿De que eres bien buena? Te ganaste el cielo. Te ganaste el cielo. ¿Sí? ¿De eso viene? No, ¿de dónde viene? De la base. ¿Quién es la base de la unidad espiritual? Cristo, 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 Cristo. Solamente Cristo puede hacer que yo pueda ver a personas en esta congregación, los mire y los ame, y ellos sean, porque cuando yo los veo, superiores a mí, y me interese su vida, Ay, qué bueno es este pastor. No, Cristo, la base. Y eso tiene que pasar con cada uno de los creyentes verdaderos. Esto es sensacional. Hijitos míos, termina 1 Juan 3:18, no amemos de palabra ni lengua, sino de hecho y en verdad. El amor es acción. ¿Cómo es el amor? Acción. ¿Cómo es el amor? Acción. Nunca la Biblia dice, ay, sí, amo, y ahí amo, ahí. No, es acción. Acción. ¿Cómo lo ejemplificaba Pablo? Apúntalo, 2 Corintios 11:27. 2 Corintios 11:27. En trabajo, dice Pablo, está hablándole a la iglesia, en trabajo, en fatiga, le está diciendo, yo soy apóstol, miren todo lo que en mi mente, en mi corazón está, y toda mi vida, cómo la derramo al ministerio. Él dice, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, ayuno, frío, desnudez, además en otras cosas, lo que se me agolpa cada día, sobre todo, es el dolor, la preocupación por todas las iglesias. Un hombre que había perdido todo por el amor a los de Cristo, por amor al pueblo de Dios.
Sí, 2 Corintios 11:27, pero quiero que vayas, por favor, para terminar, en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Este tema es emocionante, hermanos, porque la iglesia tiene que llegar a entender cómo es una relación de verdad por el Espíritu en la iglesia. Que cada uno se mire y se importe, se meta, sepa que nos necesitamos. ¿Sabía usted que nos necesitamos unos a otros? Hermano, no saben cuánto dolor siento cuando a veces veo la lista con mi consiervo, porque cada una vez a la semana, cada lunes, revisamos la lista de todos los miembros oficiales de la iglesia para ver si han venido, no han venido, dónde están, porque somos sus pastores. Y cuando reviso y veo gente que hace semanas no viene, que hay gente que no está sirviendo, hay gente que no se está metiendo con todos para no tener y no puede tener un crecimiento correcto. Y basta que uno esté enfermo, toda la congregación le duele, retrocede su crecimiento, retrocede su madurez con uno negligente. Entonces, cuando Pablo dice, se me agolpa el dolor por las iglesias, un poquito uno lo puede entender. Porque el amor que Dios coloca en nuestros corazones es para estar juntos, en comunión. No tendría que decirles, acuérdense de la oración, porque eso es obvio. Pero no nos cansaremos de repetir, porque estamos en un mundo que lo que intenta es desviarnos de la enseñanza bíblica. Siempre será nuestro esfuerzo la comunión. Porque esto no es nada que por internet. Eso es una herramienta. Eso es una herramienta, pero no. Siempre nos esforzaremos por la comunión, porque quiero verte, abrazarte, orar contigo. Eso es la familia cristiana, hermanos. Hechos 20, desde el verso 18, el apóstol Pablo va a despedirse de los pastores. Con eso terminamos, que ya es un poco tarde. Hechos 20, 18. Cuando vinieron a él, les dijo, a Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso, están en Mileto, y les dijo, vosotros sabéis, quiero que escuchen bien y miren su Biblia, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ¿saben qué? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y escuchen, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este hombre ejemplificaba lo que era no mirar por lo suyo solamente, sino también por los otros. Y este hombre ejemplificó con creces lo que era esto. Permíteme una nota para recordarte y captar la fuerza enseñanza de hace 2000 años, como les dije hace un momento. La humildad, escúchame bien, el amor desprendido y el interés por el otro en forma abnegada, como nos enseña el texto de cómo caminar en unidad, en ese tiempo era sinónimo de debilidad. Sinónimo de debilidad, de una contracultura, de insignificancia. No era una virtud. O sea, lo que se veía en Filipos, lo que quería Pablo en Filipos, como en todas las iglesias, era que se vea
la sobrenaturalidad de la obra del Espíritu en forma objetiva en la iglesia. Hermanos, que esa sobrenaturalidad se vea aquí.